Buenas tardes a todos y todos los presentes. Gracias por conectarse una vez más al webinar organizado por el Indecopi. Esta es una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi y de las distintas áreas de la entidad. Esta actividad dura aproximadamente 50 minutos y está compuesta por la charla y un tiempo disponible para responder a todas sus preguntas. Antes de iniciar, queremos compartirles las siguientes recomendaciones. Las preguntas deben ser enviadas por el chat que aparece justo en la parte inferior de su pantalla. En estos momentos les acabo de dejar un mensaje para que identifiquen el chat. Bien, y lo que es más importante, que por favor no habiliten audio ni video, ya que esto es de uso exclusivo para las expositoras. Bien, el tema de hoy es inocuidad en los alimentos, casos y soluciones, y será dictado en esta ocasión por dos expositoras, Catherine Espinosa y Melissa Cotrina. Catherine Espinosa es abogada por la Universidad San Martín de Porres. Ella cuenta con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN. Además, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado y se desempeña como profesional en Derecho de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi. Melissa Cotrina es abogada por la Universidad de San Martín de Porres con estudios de especialización en Derecho de la Competencia y Procedimiento Administrativo Sancionador en el programa de especialización para ejecutivos de la Universidad de ESAN. Ella realizó cursos como el de formación en protección al consumidor, cursos en taller de conciliación extrajudicial, organizados y certificados por el Indecopi. Además, participó del taller en Derecho y Marketing Digital desarrollado por la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como especialista de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi. Bienvenidas, chicas. En este momento voy a proceder a activarles el audio. Ahora sí, listo. Pueden iniciar con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar para saludar también a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por brindarnos este espacio para poderles transmitir a través de ese taller sobre inocuidad alimentaria la importancia y repercusión de estos casos en nuestro día a día. Y bueno, señores, el objetivo principal de este webinar es poder brindarles información práctica sobre la inocuidad alimentaria, tomando como marco de referencia los casos que hemos visto en la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Efectivamente, conforme lo señalado por Catherine, desde nuestra experiencia hemos podido ver diversos casos en los que se cuestiona justamente la inocuidad en un alimento. En este sentido, desde el enfoque que vamos a dar, ustedes podrán advertir diferentes herramientas para que puedan accionar en caso adviertan algún tipo de conflicto sobre inocuidad alimentaria. Y si nos preguntamos qué es la inocuidad, como podemos ver en el gráfico, un alimento inocuo es aquel que no va a causarnos daño a nuestra salud. En contrapartida a ello tenemos un alimento dañino, ya sea porque contiene virus, bacterias, elementos contaminantes, etc. De acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, la inocuidad alimentaria son todas las medidas encaminadas a garantizar que los alimentos no causarán daño a nuestra salud si se preparan y o ingieren según el uso al que están destinados. El artículo 30 del Código de Protección al Consumidor establece que los consumidores tenemos el derecho de consumir alimentos inocuos y que los proveedores son responsables de brindar esta garantía, asegurando que el consumidor no sufrirá daños como consecuencia de consumir sus productos. También tenemos la Ley de Inocuidad Alimentaria, que fue aprobada por Decreto Legislativo 1062, la cual establece que un alimento es inocuo cuando no sea nocivo para la salud, cuando sea calificado como apto para el consumo humano y también cuando no cause daño al consumidor, cuando se prepare y o consuma de acuerdo al uso al que se destina. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos señalado, podemos concluir básicamente que el tema de la inocuidad alimentaria está relacionado con una posible afectación al consumidor por la ingesta de un alimento contaminado. Sin embargo, hemos visto casos en los cuales los consumidores, por ejemplo, nos alegan de que fueron a un restaurante y el alimento que recibieron les resultaba insípido, no les gustaba el sabor ni la sazón. Bueno, en este caso, ahí estamos hablando de una cosa que no es
un tema de el deber de inocuidad de un alimento. Pues bien, antes de iniciar a comentarles algunos casos que hemos seleccionado especialmente para el día de hoy, tenemos que precisar lo siguiente, que los comentarios de hoy reflejan únicamente nuestro propio punto de vista, no refleja la opinión de la Comisión de Protección del Consumidor número 2 o de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Así también indicarles que las imágenes seleccionadas han sido tomadas de internet, de dominio público, para tener una presentación mucho más didáctica. Pues bien, justamente en atención a lo que nos comenta Catherine, una de las dudas que surgen es si solo se configura una infracción al deber de inocuidad si es que un alimento consumido nos ha causado daño. Pues en este caso la respuesta es no, toda vez que tenemos que saber que para que se configure una infracción al deber de inocuidad no necesariamente se debe de acreditar una afectación particular, sino el grado o el rango de nocividad que puede tener la ingesta de este alimento al ser potencialmente consumido. Ahora, para tener el panorama más claro, hemos seleccionado un caso. Esta es una denuncia presentada por unos padres de familia contra un club de esparcimiento. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en este caso ocurrió lo siguiente. Los señores habían suscrito un contrato con la finalidad de que el club de esparcimiento les brinde tanto alojamiento como alimentación durante 3 días, lo cual incluía desayuno, almuerzo y cena. Y esto fue brindado para 123 personas. ¿Qué ocurrió en este caso? Ocurrió que entre 1 y 5 días después de haber estado estas personas en el club, manifestaron haber tenido problemas estomacales, náuseas, vómitos, algunos problemas incluso vinculados con enterocolitis. Y dijeron que muy probablemente este malestar había sido ocasionado por la ingesta de los alimentos que habían consumido justamente en el club. Ahora, ¿qué presenta en calidad de medio probatorio? Presenta en este caso el contrato para empezar, y también presentan los diversos informes médicos, porque muchas de estas personas tuvieron que recurrir a un centro de salud justamente por el malestar que estaban atravesando. Ahora, cabe precisar que estos informes médicos no correspondían a la totalidad de los 123 personas que estuvieron en el club, sino únicamente un porcentaje aproximado del 15%. Ahora bien, ya teniendo en cuenta estos elementos presentados por la parte denunciante, la autoridad procedió a evaluar, porque primero lo que tiene que determinar la autoridad administrativa es si existe cierto grado de convicción respecto al hecho que se encuentran cuestionando, a efectos de revertir la carga de la prueba. ¿Qué pasó en este caso? Lo primero que analizó es que efectivamente en el contrato se podía verificar que el servicio de alimentación fue brindado para 123 personas en un mismo espacio, en este caso dentro del área de comidas del club. En segundo punto determinó que efectivamente hubo un aproximado de 15% de los asistentes que presentaron sus certificados médicos, lo cual acreditaba que habían tenido problemas gastrointestinales, justamente ocasionados por la ingesta de alimentos contaminados. Como tercer punto, tenemos que la autoridad también infirió, en función a los elementos que se presentaron, que el común denominador que tenían esas personas era que justamente se habían presentado estos problemas entre 1 y 5 días después de haber estado en un lugar común y haber consumido alimentos proporcionados justamente por el club. Por lo tanto, existía o existe cierto grado de verosimilitud respecto al hecho que se encuentran denunciando. En este caso, lo que hizo la autoridad fue revertir la carga de la prueba a efectos de que sea el proveedor quien acredite el deber de diligencia que tuvo al respecto. Ahora, antes de eso, muy probablemente nos estamos preguntando, ¿y qué pasó con aquellos consumidores que no acreditaron haber tenido una afectación? Es decir, aquellos que, si bien indicaron que probablemente les dolió el estómago, no acudieron a un centro de salud. Pues en este caso, la autoridad administrativa consideró que correspondía extender el resultado al que
determinó en función del análisis del certificado médico para extenderlo también a estos. Porque recordemos una cosa, conforme hemos señalado antes de iniciar a exponer este caso, que la infracción al deber de inocuidad no necesariamente se configura con una afectación en particular, sino con la potencialidad de que un alimento presente un grado de nocividad y esto puede afectar al consumidor. Por lo cual extendió el raciocinio que hubo respecto a los afectados para las personas que no habían podido acreditar en este caso que también acudieran a un médico. Luego de esto, la autoridad evaluó los medios probatorios que ha presentado o que presentó en su momento el proveedor denunciado. Sin embargo, advirtió que este en ningún momento indicó cuál fue el proceso que tuvo de conservación de los productos, desde el momento en que los adquiere, o cómo los mantuvo, cuál fue el grado que siguió de limpieza, hasta el momento en el que estos fueron puestos a disposición exactamente de los consumidores para que puedan ingerirlos. Por lo que en este caso la autoridad resolvió declarar fundada la denuncia. Bueno, también tenemos otros casos en los que se cuestionan también la preparación de alimentos, como es el caso que a continuación nos va a comentar Catherine. Muy interesante el caso que nos comenta Melissa, en el cual los consumidores acreditaron el daño que se les causó por brindarles alimentos contaminados. Al respecto, cuando se presenta un caso de inocuidad alimentaria, debemos tomar en cuenta que es muy importante presentar a la autoridad toda la documentación que poseemos que acredite que en realidad dicho alimento nos generó o podría generarnos algún daño. Para explicarles mejor esto, les voy a presentar los siguientes casos. En el primero tenemos una señora que fue a un restaurante y ordenó un pollo a la brasa. Es entonces que al momento que ya se encontraba consumiendo el pollo a la brasa, sintió que tenía un sabor raro, por lo cual lo dejó y se retiró del establecimiento. Luego de una hora empezó a sentirse mal, retornó y dejó constancia en el libro de reclamaciones. Luego, al día siguiente, ingresó a emergencias porque tenía náuseas, vómitos, diagnosticándosele intoxicación alimentaria. Posteriormente, la señora presentó su denuncia al Indecopi y denunció de que se le había puesto a su disposición un alimento contaminado que le había causado esta intoxicación. También presentó como medios probatorios el reclamo, presentó todos los análisis que se le habían realizado, y de todo ello la autoridad lo evaluó y lo analizó, determinando la responsabilidad del proveedor. En este segundo caso, tenemos un señor que acudió a una bodega y adquirió una empanada. En este caso, el señor se empezó también a sentir mal luego de unas horas que la consumió y dejó constancia en el libro de reclamaciones virtual del proveedor. Luego ingresó también a la clínica y se le diagnosticó infección intestinal. También este consumidor presentó su denuncia, adjuntó los documentos que acreditaban sus atenciones en la clínica, las boletas de los medicamentos que compró, el listado de medicamentos, y de una evaluación en conjunto, la autoridad pudo determinar la responsabilidad del proveedor y procedió a sancionarlo. Es entonces que de estos dos casos podemos ver lo importante que es dejar constancia en el libro de reclamaciones del proveedor y presentar a la autoridad toda la documentación que tengan sobre su estado de salud a causa del producto que consumieron. Todo ello a fin de que la autoridad pueda validar todos los documentos, pueda efectuar su análisis en conjunto y determinar si el proveedor es responsable en cada caso en concreto. Debemos indicar también a las personas de que toda la documentación que nos presenten respecto a su estado de salud, esta será declarada como confidencial. Ahora, estos son casos en que las personas adquirieron un producto, lo consumieron y les causó daño a su salud. Pero ¿qué hay de los casos en que aún no hemos consumido el producto, pero igual queremos denunciar que puede causarnos un daño? En este tercer caso que les voy a contar,
Es una consumidora que acudió a un establecimiento comercial y no sé si han visto que hay alimentos que vienen como complementos, como el tema del arroz chaufa. Simplemente para ponerlo al arroz, lo metemos al microondas y ya tenemos el arroz chaufa listo. Bueno, lo que la señora denunció es de que este producto tenía un color verdoso y de que parecía que estaba hongueado. El problema aquí fue que la señora presentó su denuncia 6 meses después de que adquirió el producto. Entonces, para este momento, era imposible para la autoridad verificar si es que al momento que ella lo compró, presentaba este color. Aparte que en las fotografías que presentaba tampoco se podía ver claramente el color que ella alegaba, por lo cual su denuncia fue declarada infundada. Entonces, en caso que tengamos un producto sellado en el cual observamos que presenta algún elemento extraño que pueda parecer que no es inocuo, primero, si no lo hemos comprado, dejarlo en el establecimiento y dejar constancia en el libro de reclamaciones. Y en caso que ya se encuentre en nuestro domicilio, debemos ponerlo a disposición de la autoridad en el más corto tiempo posible para que podamos verificar el estado del mismo. También podemos grabarlo, tomarle fotografías donde se pueda verificar esto que estamos alegando. Bueno, Catherine, justamente nos comenta sobre un tema que es muy importante y es la diligencia que podemos tener al momento de consignar ante el proveedor el cuestionamiento que tenemos, ¿no? De dejar evidencia, de dejar constancia. Y bueno, ahora que lo mencionas, ¿recuerdas el caso de la biscotela? Fue un caso que efectivamente vimos nosotros en comisión y que ¿qué pasó en este caso? Bueno, en este caso ocurre lo siguiente. La denunciante cuestionaba que ella adquiere 3 cajas de biscotelas. Al día siguiente, cuando ya se encontraba en su hogar, se dispone a consumir una de las cajas. Sin embargo, ella manifiesta que pudo advertir que una de estas biscotelas tenía elementos extraños en su interior. Señalaba que tenía la apariencia de incrustaciones metálicas dentro de la consistencia de la misma biscotela, como si fuesen grapas, muy probablemente. Y la señora también refirió que 2 días después de haberlo advertido, acude en este caso a la tienda o la bodega que le pone a disposición este producto para poder dejar constancia de este malestar, así como para entregarle esas 3 cajas para que sean sometidas a análisis, porque en realidad lo que la señora deseaba era también que le brinden una explicación a qué es lo que había pasado en ese caso. Bueno, en este suceso, la señora presenta su denuncia tanto contra el fabricante de las biscotelas como también contra la empresa que le pone a disposición. En este caso, contra la bodega que se lo vende directamente. Pues bien, primero analizaremos entonces la responsabilidad que tiene respecto el fabricante, para después analizar cuál es la responsabilidad que tiene el comerciante. Tenemos que tener en cuenta en este caso, primero, cuál fue la responsabilidad, qué fue lo que alegó, qué fue lo que dijo el fabricante. En este caso, lo que dijo el fabricante es que, bueno, su denuncia debería ser declarada infundada toda vez que estaba presentando un producto que ya se encontraba abierto. Porque efectivamente la señora había abierto la caja de biscotelas y fue así que advirtió en la presencia de estos elementos metálicos como grapas en su interior. Ahora, sobre este punto en particular, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Efectivamente, existe el criterio de producto abierto. Cuando un producto está abierto, no genera cierto grado de convicción respecto a los elementos extraños que podrían haber en su interior. Como por ejemplo, el caso de una mayonesa, que podría uno decir tal vez que dentro advirtió algún elemento extraño. El tema es que si ya está abierto, resulta imposible para la autoridad que determine si efectivamente este producto vino así. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este criterio únicamente es aplicable cuando no existe certeza de que el producto en sí mismo, al ser sometido a condiciones de haber abierto el producto, pudo haber sido contaminado. ¿Qué pasó en este caso? Lo que se pudo verificar en las fotografías
es que dada la naturaleza del producto, resultaba imposible que por solo el hecho de abrirlo, este producto se haya contaminado. Toda vez que el tema de los elementos metálicos parecía ser parte del elemento en sí, del elemento en este caso de la biscotela, como si hubiesen venido así de fábrica. Por lo tanto, al haberse acreditado en primer lugar que existía en base a las evidencias este posible hecho infractor, lo que se hizo fue revertir la carga de la prueba, por lo cual correspondía en este caso al proveedor, el fabricante, que indique cuál fue el proceso de producción que siguió, cuáles fueron las medidas que adoptó al respecto. ¿Qué presenta en este caso en calidad de medios probatorios o elementos a su favor el fabricante? El fabricante, en primer lugar, lo que presenta es el diagrama de flujo de proceso de producción. ¿Qué se puede advertir en este diagrama? Se advierte desde la adquisición de los insumos, cómo los mantiene, cómo procesa esos insumos para elaborar las biscotelas, así también cuál es el proceso que sigue para posteriormente almacenarlos, embalarlos y distribuirlos. Sin embargo, en este proceso de producción no fue posible advertir en qué momento establece el filtro para determinar si cuenta con algún tipo de proceso para evidenciar si es que dentro de la elaboración del producto se ha filtrado un tipo de elemento extraño. En segundo punto, tenemos que el proveedor también presenta los análisis a los que sometió el lote de producción de la caja de biscotelas. El lote que correspondía en realidad al mismo lote de producción de la biscotela que la señora se encontraba cuestionando. Sin embargo, el proveedor no somete análisis la caja que la señora se encontraba denunciando por presencia de elementos extraños. En atención justamente a estos medios probatorios, es que la autoridad lo que determina es que quien se encontraba en mejor posición de acreditar que contaba con un filtro de detección de elementos extraños era el proveedor, en este caso el fabricante, y no lo hizo. Y en segundo punto, también tiene que contaba con mejor posición para determinar si sometía al análisis que esta caja probablemente no habría sido elaborado por su representada. Sin embargo, tampoco lo hizo. Por lo cual, en este caso, lo que se procedió fue declarar fundada la denuncia respecto al tema de la responsabilidad del fabricante. Ahora, como mencionamos al inicio, no solamente se denunció al fabricante, sino también al comerciante. Respecto al tema de la responsabilidad del comerciante, pues tenemos que tener en consideración que asume otro tipo de responsabilidad. Esto dado que el comerciante es el último eslabón en la cadena de producción. Esto quiere decir que el comerciante lo que hace es recibir el producto para ponerlo a distribución de los consumidores. Sin embargo, esto no quiere decir que los comerciantes no tengan responsabilidad al respecto, sino que la responsabilidad que estos tienen es una responsabilidad distinta. Ahora, ¿cuál es el tipo de responsabilidad o qué es lo que se verifica en este caso respecto al comerciante? Bueno, en este caso lo que vamos a verificar respecto al comerciante es su comportamiento. Es decir, si tuvo un comportamiento diligente. ¿Y esto en qué se traduce? En primer lugar, a la diligencia que tengo como comerciante para adquirir los productos que voy a vender a los consumidores de un distribuidor que cuente con garantías, de un distribuidor que sea seguro, que los elementos o los alimentos que voy a adquirir cuenten con un registro sanitario, que cuenten con un lote individualizado, que cuenten con una etiqueta. Y además que cuando ya esos productos los tenga yo como comerciante bajo mi esfera de dominio, les brinde las condiciones de almacenamiento necesarias para que esos productos no tengan ningún tipo de desperfecto o defecto cuando ya estén bajo mi posición. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, como recordamos, la denuncia se encontró orientada ¿a qué? A cuestionar la presencia de elementos extraños. No cuestionó las condiciones de almacenamiento del producto. Es decir, en ningún momento se cuestionó que ese producto tenía hongos, por ejemplo, o que estaba vencido, sino únicamente la presencia de elementos metálicos en su interior. ¿Y quién estaba en mejor posición
para establecer los filtros que puedan justamente evitar que un producto así haya llegado a los consumidores, pues no es el comerciante, sino el fabricante. Toda vez que para ello el comerciante hubiese tenido que abrir un producto, lo cual ya escapa totalmente del ámbito de su responsabilidad. Por lo cual, respecto al tema del comerciante, la denuncia fue declarada infundada. Bueno, Catherine, también nos comentaste que tenías un caso muy importante respecto al tema de unos pastelitos. Coméntanos. Así es. Hablando justamente, Melissa, sobre la responsabilidad del proveedor, como hemos podido ver, es muy importante en el tema de inocuidad presentar la documentación que tengamos. Cuando denunciemos, considerar el tema de los tiempos, pero también, Melissa, es muy importante considerar las comunicaciones que podamos sostener con los proveedores en el marco de un reclamo que presentemos. Para poderlos explicar mejor, les voy a contar el siguiente caso. Un consumidor se encontraba por viajar a Europa y estando en el aeropuerto fue a un café, ¿no? Y pidió un pastelito. Lo que denunció este señor era que al momento de consumir el pastelito, este tenía un pedazo de loza y terminó cortándose la lengua y presentó sangrado. Lo que hizo el señor es pedir el número de la persona encargada de atención al cliente, ¿no? Y entonces en las comunicaciones donde él estaba reclamando por ese suceso, el personal le señaló de que ello se debía a que un plato en la cocina se había roto. Entonces, bueno, el señor para en ese momento calmar el sangrado que tenía fue al tópico del aeropuerto y se curó de la herida, luego abordó el avión, ¿no? Y presentó su reclamo también por vía virtual y ante la respuesta a este reclamo el proveedor le señaló de que las disculpas del caso por lo sucedido y le dio una compensación. En este caso, el señor presentó su denuncia, adjuntó fotografías, ¿no? De los daños que había sufrido, del producto con el pedazo de loza y también el informe del tópico, ¿no? Y también las comunicaciones, ¿no? Que eran muy importantes. Y finalmente la autoridad determinó la responsabilidad del proveedor, ¿no? De todo el conjunto de los medios probatorios que presentó en este caso el señor. Muy interesante lo que nos comentas, Catherine, y de hecho es una situación muy riesgosa. Y al respecto, ¿qué fue lo que determinó la autoridad como medida correctiva? Bueno, como te señalaba Melissa, el señor estaba por viajar a Europa, ¿no? Entonces, lo que hizo en el tópico fue una atención rápida para calmar en ese momento la herida, el sangrado que tenía. Y fue allá cuando estuvo allá se atendió ya en una clínica y sustentó todos los gastos, ¿no? que él había tenido que hacer. Y todo ello, bueno, la autoridad determinó de que el proveedor asuma dichos gastos, ¿no? Bueno, también otro aspecto importante son las condiciones de conservación. También hemos tenido diversas denuncias en las cuales justamente se cuestiona la presencia de inocuidad en alimentos que ya tenían cierto tiempo bajo la esfera del dominio del consumidor. En este caso, por ejemplo, tuvimos uno sobre una lata de durazno. ¿Qué indicaba? Indicó el consumidor que había adquirido 2 latas de durazno en abril. Una la consume a la semana y señala que no tuvo ningún tipo de problema. Y la otra lata de durazno la consume 2 meses después. Y señala que al consumir esta lata de durazno pudo advertir que el interior se encontraba oxidado. ¿Qué presenta en este caso como elemento para poder sustentar su denuncia? Presenta fotografías de la lata de durazno. Y justamente en la fotografía se puede advertir que efectivamente se veía la lata oxidada, pero también se advierte la etiqueta y justamente en el reverso de la etiqueta indicaban las condiciones de conservación.
¿Y qué señalaba dentro de las condiciones de conservación? Pues señalaba como uno de los aspectos trascendentales que este alimento debía ser almacenado o conservado en un lugar fresco. Y segundo, que una vez abierto este producto para su consumo, debía ser refrigerado. Sin embargo, se precisaba también que para su refrigeración debía ser sacado de la lata y puesto en un recipiente de vidrio dentro del frigider. Sin embargo, ¿qué ocurre en este caso? La autoridad administrativa no contaba con los elementos suficientes que permitan acreditar, en este caso, qué fue lo que pasó, cuál fue la condición de conservación con las que el denunciante o con las que el consumidor tuvo este producto durante esos 2 meses que transcurrieron desde la adquisición, porque señaló que lo adquirió en abril y que lo consumió en junio. Es más, también se desconoce qué fue lo que realmente pasó. Si tal vez lo que pasó fue que abrió la lata de durazno y el producto con la lata lo guardó en el refrigerador, por lo cual en ese caso la denuncia fue declarada infundada. Luego también se tuvo otro en el que se cuestionaba la presencia de un olor extraño en una jaba de huevos. Se indicó que esta jaba de huevos estaba en estado de descomposición. ¿Qué pasa en este caso? Justamente la persona que denuncia indica que advierte este malestar a la semana de haber adquirido el alimento. Por lo cual, en esta situación también, la autoridad administrativa lo que resuelve es que, dado el tiempo que había transcurrido, desconocía cuál era el estado de conservación en el que había mantenido este producto, más aún al tratarse de un alimento tan delicado que debía estar conservado en un lugar fresco, por lo cual en ese caso también declaró infundada la denuncia. Por otro lado, también tenemos que las controversias también, muchas de ellas están orientadas contra bebidas, muchas veces porque se cuestiona la presencia de elementos extraños en su interior. Así es, Melissa. Tenemos, por ejemplo, el primer caso de un señor que va a una bodega y adquiere una bebida gasificada. Lo que este señor señaló era que al interior había presencia de mosquitos. Este consumidor fue al establecimiento policial y presentó su denuncia. En este momento, el efectivo policial dejó constancia del estado del producto, ¿no? Y verificó de que la bebida se encontraba abierta. El señor tomó algunas fotografías y presentó su denuncia a Indecopi, ¿no? Determinándose que, como ya lo habíamos señalado anteriormente, cuando el producto se encuentra abierto, no es posible determinar de que el proveedor es el responsable de que estos elementos se presenten al interior. Bien, también en contraparte, tenemos aquellos casos en los que la botella se encontraba cerrada, es decir, el consumidor advierte este presunto elemento extraño y decide no abrir la botella. Y presenta su denuncia y presenta esta botella como elemento para generar convicción respecto al hecho que se encuentra denunciando. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? En estos casos, lo que hace la autoridad primero es someter a análisis este producto. Y en primer lugar, lo que se tiene que determinar si este producto no ha sido manipulado. Es decir, si no ha sido abierto. Y luego verificar la autenticidad. ¿A qué se refieren cuando señalamos autenticidad de un producto? Es decir, que este producto ha sido elaborado por el fabricante respecto a quien se está cuestionando. Es decir, que no se trata de un producto adulterado. Ahora, para esto, ¿qué es lo que se hace? Se somete a análisis tanto el elemento cuestionado, en este caso esta botella sellada con el presunto elemento extraño, se somete a análisis junto con otra botella de similares características. ¿Para qué? Para que en función al nivel de carbonatación se pueda determinar si efectivamente se trata de un producto que ha sido elaborado por ese fabricante. En este caso se determinó que efectivamente se trataba de un producto que tenía el mismo nivel de carbonatación que el producto similar, por lo cual quedaba acreditado que efectivamente se trataba de un producto sellado y que había sido elaborado y que era auténtico. Por lo cual, al haberse verificado el elemento extraño, lo que se procedió fue a sancionar al proveedor. También tenemos
muchos interrogantes al respecto, cuando los consumidores muchas veces se preguntan si las asociaciones de consumidores pueden tutelar sus derechos respecto a la presencia de alimentos inocuos. Así es, Melissa. Las asociaciones de consumidores pueden presentar sus denuncias por temas de inocuidad en representación de sus poderdantes, de sus asociados y también alegando un interés difuso de los consumidores. En este caso que les voy a explicar, una asociación denunció que un restaurante no estaba cumpliendo con las medidas mínimas de higiene. Presentó también en el procedimiento un acuerdo al que habría llegado, ¿no? De manera posterior presentó un acuerdo al que habría llegado con este proveedor. En este caso, tanto la Comisión como la Sala de Protección al Consumidor señalaron de que no era posible que una asociación llegue a un acuerdo respecto a un derecho de un consumidor. Por lo que procedió a ver y analizar si es que efectivamente este establecimiento contaba o no con las medidas de higiene y salubridad. En ese sentido, de acuerdo a las fotografías, a los videos, a las inspecciones que habían en el establecimiento, se determinó la responsabilidad del proveedor y se procedió a sancionarlo porque se verificó de que su establecimiento no cumplía con las condiciones de higiene. Otro de los puntos que muchas veces nos cuestionamos es el tema de la competencia. ¿Quién es el órgano competente para poder tutelar mis derechos cuando advierto que un alimento no es inocuo? En este caso, en esta gráfica, podemos observar una parte que señala el control anterior y otra parte que hace alusión al control posterior. Y en medio podemos visualizar el corte. ¿Qué señala todo esto? Bueno, el control anterior es todo el control de vigilancia, de calidad, de inocuidad del proceso, tanto de presentar una denuncia. Este reclamo nos va a servir para acreditar nuestra molestia, lo que señalamos en ese momento en particular cuando sucedió. Luego también podemos presentar nuestro reclamo a través del portal Reclama Virtual. Aquí vamos a conocer si es que el proveedor tiene alguna propuesta conciliatoria para nosotros, ¿no? Sin necesidad de tener que llevar un procedimiento, sino a corto plazo. Y finalmente podemos presentar nuestra denuncia también de manera virtual. En este caso, es necesario cancelar una tasa administrativa por 36 soles. Si es que vamos a actuar en representación de alguien, presentar los poderes respectivos. Y como habíamos señalado a lo largo de esta exposición, ¿no? Todos los documentos que tengamos, fotografías, videos, y todo ello que nos va a ayudar a respaldar nuestra posición, ¿no? Lo que sucedió en ese momento. Y también queremos brindarles algunas recomendaciones, ¿no? De todos los casos que hemos podido ver a lo largo de esta exposición y tomando también en consideración el momento en el que nos encontramos, ¿no? Un momento de aislamiento social en el cual muchos de nosotros estamos pidiendo alimentos por internet, por teléfono, delivery, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones que les quisiéramos dar es que verifiquemos el estado de los productos cuando llega a nuestro domicilio, ¿no? Verifiquemos las latas, si se encuentran, si tienen alguna bolladura, si tienen algún signo de oxidación. Verifiquemos también que todo esté herméticamente sellado, las fechas de vencimiento. Verifiquemos que el etiquetado esté en idioma castellano, ¿no? Así sea que se fabrique en el Perú o en el extranjero, tiene que estar en idioma castellano. También guardemos todas nuestras boletas, comprobantes de pago, para que si es que tenemos algún reclamo podamos sustentar en qué establecimiento lo compramos, ¿no? Luego, señores, es muy importante que si vamos a acudir a un establecimiento, verifiquemos que éste cumpla con todas las licencias, con todos los permisos, que sea un establecimiento formal,
Y un buen signo de que un establecimiento cumple con todas las garantías es que tenga libro de reclamaciones, ¿no? Lo cual lo vamos a poder verificar al ingreso del establecimiento, ¿no? Vamos a ver si tiene su aviso, si tiene su libro de reclamaciones. Es un buen signo esto. Y eso, Melissa, ¿tendrías algunas otras recomendaciones también, quizás para las personas que nos están viendo? Sí, y en realidad considero que es muy importante que podamos adoptar esas recomendaciones y también cada conclusión a la que se ha podido arribar en cada caso sobre la importancia de la conservación de estos elementos que generan convicción sobre el malestar que estamos advirtiendo, justamente para poder obtener una solución a nuestro malestar. Y también consideramos que es muy importante ser diligentes al momento de poder revisar nuestro producto, porque lo que queremos fomentar es justamente eso, el hecho de poder ser consumidores diligentes, porque tenemos que tener en consideración que un consumidor informado es un consumidor empoderado. Así es, Melissa. Y muchos de los casos que hemos visto son de productos que consumimos a diario, ¿no? Y podemos vernos afectados por un momento que se nos pase de no revisar o de no ver bien, podemos estar llevándonos un producto de que nos va a causar daño, ¿no? Y lo cual no va a ser bueno. Así es. Bueno, tenemos un par de preguntas que nos han trasladado por interno para poderlas absolver. Voy a responder la primera pregunta. A ver, la primera pregunta señala, ¿es deber de inocuidad o de idoneidad? Bueno, el presente webinar es respecto al deber de inocuidad, ¿no? Que es el deber de que los proveedores puedan brindar a los consumidores alimentos inocuos, ¿no? Que no les generen daño a su salud. El deber de idoneidad es el deber de que los proveedores brinden a los consumidores productos o servicios de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que nos trasladaron es, ¿cómo pueden asegurar que el alimento que comió el consumidor fue lo que le causó el problema? El consumidor podría haber ido a algún otro lado y eso pudo haberle causado el problema. Entiendo que esta pregunta se encuentra referida al caso del club. Bueno, en este caso tenemos que tener en consideración que justamente el hecho que se determinó aquí fue el porcentaje de afectados y que todos eso tenían como punto en común justamente el tiempo en el que presentan los síntomas, que es unos 5 días después de haber estado en este lugar, y que tenían también como punto en común que todos consumieron alimentos justamente estando en el club, lo cual guardaba relación también con los informes médicos que presentaron. Es por eso que la autoridad tuvo en función a los medios probatorios que estaban presentando ese grado de indicio para poder determinar en este caso la responsabilidad del proveedor. Luego también nos preguntan, ¿cómo determina el Indecopi si el consumidor hizo o no hizo una correcta manipulación de los alimentos que compró? Dado que en la inocuidad de alimentos, todos, inclusive los consumidores, tenemos un nivel de responsabilidad. Bueno, esto va a depender de cada caso en concreto y incide bastante la inmediatez con que se presenta el reclamo, ¿no? También el momento en el que pone a disposición el producto, los medios de prueba que se presenten en cada caso en concreto, ¿no? Puede ser que se acredita a través de un video, de una fotografía, pero lo que más incide en este caso en el tema de la probanza es la inmediatez, ¿no? Otra de las preguntas que nos trasladaron fue la siguiente. En casos de inocuidad de alimentos, usualmente, ¿qué medidas cautelares y correctivas se dan? Pues en este caso de medidas cautelares,
Nosotros no hemos visto directamente una del que se haya ordenado una medida cautelar. Sin embargo, cabe precisar que la comisión cuenta con facultades para ordenarlas. Respecto al tema de las medidas correctivas que se han ordenado, pues estas dependen mucho de cada caso en particular. Por ejemplo, en el caso que nos comentó Catherine, sobre el tema del señor que había consumido estos pasteles que tenían una losa en su interior, la autoridad lo que ordenó fue que básicamente el proveedor cumpla con reembolsarle todos los gastos médicos en los que tuvo que incurrir. Eso aplicado en función de ese caso. Como les digo, en realidad cada caso tiene una medida correctiva diferente, porque se aplica exclusivamente al malestar que pudo haberle ocasionado. Luego también nos preguntan, ¿cuál es el artículo pertinente respecto a la inocuidad en los alimentos y si hubiera otra norma que sea concordante con la infracción? Bueno, el artículo pertinente es el artículo 30 del Código de Protección del Consumidor y la norma es la Ley de Inocuidad Alimentaria también, la Ley de Inocuidad de los Alimentos, ¿no? Sí, luego otra pregunta que nos le hicieron y que, bueno, de todas maneras la estamos trasladando es, ¿qué área de protección al consumidor es competente para conocer estos temas? Bueno, eso lo dijimos justamente ya en la parte final, y sí, es la Comisión de Protección al Consumidor número 2, en este caso en sede central, quien tiene competencia para ver los temas de inocuidad alimentaria. Así es. También nos preguntan, ¿el reclamo al que han hecho referencia debe ser necesariamente a través del libro de reclamaciones o también puede ser una constatación policial, dado que hay proveedores que se resisten a brindar el libro de reclamaciones? Esto es muy importante y sí, esta persona que nos hizo la consulta tiene mucha razón. Existen proveedores que se niegan a brindar el libro de reclamaciones. En este caso sí es un medio probatorio que presenten una constatación policial, ¿no? En lo que va a dejar constancia de su malestar en ese momento y también de la negativa de este proveedor de brindarles el libro de reclamaciones, ¿no? Así es. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el criterio respecto del tamaño de los productos? Por ejemplo, si compro una torta de 20 centímetros y me llega de diferente tamaño al que se me vendió, como por ejemplo una de 16 centímetros. Sobre esta pregunta, lo primero que tenemos que precisar es que no versa sobre temas de inocuidad. Sin embargo, para poder atender esa consulta, tenemos que saber que este cuestionamiento está referido a una infracción o una posible infracción al deber de idoneidad. Toda vez que aquí lo que se tiene que verificar es qué es lo que me ofrece el proveedor. Si en este caso, como se indica, lo que me ofrece es un producto de determinado tamaño, lo que como consumidor esperaría es que efectivamente pueda recibir este producto en las condiciones y características que me ha ofrecido. ¿Qué puedo hacer al respecto si es que tengo un malestar similar? Pues guardar todos los elementos en los que yo pueda acreditar qué es lo que se me ofreció. Si se me ofreció algo de 50 centímetros, tomo una captura de pantalla o guardo el comprobante de pago, algún elemento que indique qué fue lo que realmente se me está ofreciendo y en contrapartida, las características de este producto que estoy recibiendo, que serían diferentes a lo que me ofrecieron, tanto sea en la publicidad o directamente al momento de venderme el producto en caja, ¿no? Otra pregunta que nos señalan es, ¿cuál es la mínima multa en estos casos que afectan a la salud? De acuerdo a lo que señala el código, las multas pueden ir desde la amonestación hasta las 450 UITs, ¿no? Y va a depender mucho del caso en concreto, ¿no? Y del daño que acredite el consumidor. También nos preguntan, ¿dónde encuentro los links de las resoluciones que han sido reseñadas? Los links de las resoluciones lo pueden encontrar en el portal de Indecopi, van a la mano derecha y van a encontrar buscador de resoluciones, ¿no? Lo pueden buscar por
por alguna fecha, algún año, y ahí lo van a encontrar rápidamente. Otra de las preguntas que nos han hecho es, cuando realizo mi denuncia, se tiene que pagar 36 soles. Si mi denuncia sale fundada, ¿recupero esos 36 soles? Bueno, si mi denuncia es declarada fundada, no solamente tengo la posibilidad de recuperar los 36 soles, sino además de que se me reembolse el dinero en el que pude haber incurrido si es que tuve que contar con asesoría legal, para lo cual tendría que presentar mi solicitud de liquidación de costas y costos. Luego, también otra de las preguntas que nos han planteado es, ¿cuál es la diferencia entre la inocuidad verificada por el INDECOPI y la revisada por DIGESA? Pues bien, en este caso lo que hemos indicado, de acuerdo a la gráfica que pudimos observar en la diapositiva, es que DIGESA ve todo el control antes de que el producto sea vendido, sea expuesto a los consumidores. Mientras que el INDECOPI lo que va a verificar es el producto una vez que se encuentre listo para ser vendido a los consumidores. Por ejemplo, cuando ya podemos advertir el producto probablemente en una bodega o cuando ya lo hemos adquirido. Respecto al tema del órgano competente para ver la inocuidad en los alimentos, cabe precisar lo siguiente. Como dijimos, en sede central es la Comisión de Protección al Consumidor número 2, quien es el órgano competente para ver estos temas. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que si la denuncia es presentada en alguna oficina regional de INDECOPI, el órgano competente para ver estos temas es la Comisión de Protección al Consumidor competente en cada una de ellas. Por otro lado, también en este caso resulta ser competente la Comisión de Protección al Consumidor número 3 cuando se trate de denuncias de oficio. Luego, también nos están preguntando nuevamente cuál es el artículo pertinente respecto a la inocuidad de los alimentos. Precisamos que es el artículo 30. Tenemos otra pregunta respecto al caso de las biscotelas. La pregunta es, ¿debemos entender que en el caso de las biscotelas, el objeto que se encontraba dentro no era inocuo? Pues bien, en este caso, como pudimos advertir, el elemento no era inocuo, toda vez que este elemento no tenía la presencia de un elemento fundido, lo cual era evidente que no corresponde a las características de este producto, dada su naturaleza. Además, también tenemos que tener en cuenta que en este caso el proveedor no pudo o no llegó a acreditar si es que tiene un filtro para detectar elementos extraños dentro de su proceso de producción. Por lo cual, en este caso, contamos con los elementos suficientes para declarar responsable, en ese caso, al fabricante. Asimismo, porque tuvimos en consideración que el fabricante pudo haber sometido a análisis el producto controvertido, toda vez que fue entregado para que justamente sea evaluado, sin embargo, no lo hizo. Bien, chicas, Katherine, Melissa, muchísimas gracias por la exposición de hoy. De verdad que este tema es muy importante para el conocimiento de todas y todos. También quiero agradecer a Rocío Llanos, que nos ha apoyado con las preguntas el día de hoy. Chicas, las participantes aquí me están haciendo llegar sus felicidades. Quiero trasladárselos. Muchas gracias. Y antes de finalizar el webinar, gracias, chicas. Antes de finalizar el webinar, quiero compartir con todos ustedes la votación. Justo en estos momentos está apareciendo en su pantalla. Esta votación es muy importante para nosotros, ya que nos va a permitir conocer su opinión sobre la realización de estos webinars. Por ese motivo, quedamos atentos a todas sus respuestas. Bien, como primera pregunta tenemos, ¿en qué horario te gustaría que realicemos los webinars? Consideramos 4 opciones.
a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde como lo venimos haciendo hasta el momento. En la segunda pregunta tenemos, ¿qué tema te gustaría que toquemos en un siguiente webinar? Las opciones son registro de marcas, derecho de autor, registro de patentes, defensa de la competencia, consumo responsable o infracción en la publicidad. Y mientras ustedes van haciendo clic en su opción favorita, quiero invitarlos a participar del siguiente webinar que realizaremos este viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde. Justo les acabo de enviar el link para que se puedan inscribir a través del chat de Zoom. Este webinar es parte del ciclo de las charlas virtuales que se realizan cada viernes con la finalidad de que ustedes conozcan las diferentes herramientas de propiedad intelectual que podrán ayudar a impulsar su emprendimiento. El webinar se llama Impulsando la reactivación empresarial a través de la propiedad intelectual para el sector peluquerías y spa. Así que en caso conozcan a algún emprendedor o alguna emprendedora que cuente con un salón de belleza, alguna peluquería, algún spa, les recomiendo por favor que compartan esta información para que ellos puedan ingresar este viernes. Recuerden que pueden ver este y todos los webinars anteriores en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Indecopy Oficial. Al suscribirse, podrán ver todos los programas y actividades que tenemos para ustedes, siempre con el fin de resolver sus consultas y darles informaciones siempre al alcance. Bien, ahora sí vemos cómo las votaciones van avanzando. Les pido por favor que puedan ir dándole clic. Solamente pueden hacer clic una vez en cada opción. Y esperamos a que ustedes puedan responder esta encuesta para tener conocimiento de cuál es el horario en que ustedes quisieran que realicemos o qué tema les gustaría que toquemos en un siguiente webinar. Bien, muchas gracias. Justo ya nos quedan 5 segundos para acabar con esta votación. Así que chicos y chicas, les pido por favor, puedan seguir eligiendo su opción favorita. Una vez más quiero agradecer a Melissa y Catherine. Chicas, muchas gracias. Ellas pertenecen a la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención brindada y también a Indecopy por brindarnos este espacio para poderle transmitir un poco de la experiencia que tenemos sobre estos temas. Bien, chicas, muchas gracias. Ahora sí, damos por finalizado este webinar. Finalizamos también la votación y espero que haya sido de su total agrado. Nos encontramos este viernes. Que tengan muy buena noche.